Bueno, Bismillah, salatu salam ala Rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestra clase de hoy sirve para entender o profundizar un poco más sobre lo que es el concepto de la caridad o el concepto del compartir. De dar. También puede ser la donación, cuando uno da donaciones para alguna causa. Y vamos a analizar un versículo que está en Surat al-Baqarah, la sura número 2, y es el versículo 261. Surat al-Baqarah es una sura que tiene, todos saben, es la sura más larga del Sagrado Corán. Y es una sura que habla sobre muchos temas jurídicos. Y por ejemplo, es la única sura del Sagrado Corán que encierra una discusión y una descripción y una mención también de los 5 pilares del Islam. No existe otra sura en el Sagrado Corán donde haya mención y aclaración de conceptos de los 5 pilares. Hay aclaración sobre temas de doctrina, de lo que es la ilaha illallah. También sobre lo que es la obligación de seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam, que es Muhammad Rasulullah. Encontramos versículos que hablan sobre la obligatoriedad y detalles sobre el Salah. También los versículos que hablan sobre el ayuno de Ramadán están en Surat al-Baqarah. Lo mismo los versículos varios versículos sobre el Zakat y la obligación del Zakat. Y también los versículos que tienen que ver con el Hajj, con la peregrinación, están en Surat al-Baqarah. Entonces, como vemos, Surat al-Baqarah es una sura que encierra mucha jurisprudencia y explicación de ciertos temas que tienen que ver con los actos de adoración. Y entonces, digamos, hay un versículo muy interesante que vamos a analizar hoy, inshallah, que habla sobre lo que sería el concepto de la sadaqa. ¿Qué significa dar caridad, dar... La palabra limosna no me gusta demasiado, pero a veces se traduce así, caridad, limosna, compartir. Porque sadaqa, por ejemplo, el concepto de sadaqa para nosotros es, si el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que uno dé sadaqa, que uno dé caridad o que comparta, así sea medio dátil. ¿Sí? Es decir, uno tiene un dátil para comer y viene una persona pidiendo, y digamos esto lo encontramos después en la aplicación de las esposas del profeta y de los compañeros del profeta, lo que tenían para comer lo partían en dos y daban la mitad. Es decir, es lo que se llama compartir, ¿no es cierto? Lo que uno tiene. Entonces este versículo dice, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Dice, el ejemplo o la parábola, también podría traducirse la palabra mathal, de quienes contribuyen con su dinero por la causa de Allah, es como el de un grano que produce 7 espigas. Cada espiga contiene 100 granos. Así Allah multiplica la recompensa de quien Él quiere. Allah es el más generoso, todo lo sabe. Este versículo del Sagrado Corán lo que hace es plantearnos un escenario, un ejemplo, podría decir, o también hemos utilizado en clases anteriores la palabra parábola para describir estos ejemplos que plantea el Sagrado Corán. Es decir, el Sagrado Corán nos quiere hacer entender un concepto. Si quisiéramos explicar el concepto y todos los detalles que contiene, quizás el texto sería muy largo, sería descriptivo y explicativo, pero no tendría el impacto, el alcance y de alguna manera el resumen que tiene una parábola. Y entonces Allah Azza wa Jal nos dice el ejemplo, la parábola de quienes dan por la causa de Allah, es decir, aquellas personas que comparten algo por la causa de Allah, que donan para la causa de Allah, que dan caridad
para alguna causa que Allah Azza wa Jal ama, es decir, cualquiera de estos escenarios, Allah dice, el ejemplo de estas personas es como el ejemplo de un grano, que de ese grano sale una planta la cual produce 7 espigas. Y digamos, eh, la palabra espiga es un poco, digamos, el criterio del traductor. En realidad, eh, no sé qué palabra podríamos utilizar en la botánica, pero es decir, es una semilla, da una planta, y de esa planta sale algo que contiene muchas semillas. ¿Sí? Y Allah Azza wa Jal dice, en cada una de esas vainas, puede ser, o espigas, hay 100 semillas. Es decir, son 7, es 700. Y digamos, el número 7 tiene todo un significado. El número 700 habla de la multiplicación, ¿no es cierto? De una multiplicación generosa. Entonces, este versículo del Sagrado Corán, de alguna manera, lo que Allah Azza wa Jalla le está queriendo decir es, les, les voy a transmitir a través de una parábola, de una imagen que cualquier mente puede entender, porque es muy sencilla, es muy visible, es muy bella, es muy diciente, muchos significados y conceptos. Pero no los voy a explicar todos, sino que simplemente voy a dejar ahí esa imagen. Cuando ustedes lean la imagen, van a comprender. Entonces, hoy en esta clase vamos a tratar de desentrañar algunos de esos conceptos. Nunca podemos desentrañarlos todos, pero algunos de esos conceptos, los cuales Allah Azza wa Jal vierte en este versículo. ¿Sí? El primer concepto es que Allah Azza wa Jal dice, "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah". Dice, el ejemplo de quienes contribuyen con su dinero por la causa de Allah, ¿sí? O con sus bienes por la causa de Allah. Y es muy interesante porque Allah Azza wa Jal, en muchos versículos del Sagrado Corán, trata lo que es la posesión o lo que es, digamos, el concepto de quién es el dueño de todo en el universo. Y siempre queda muy claro de que todo en realidad pertenece a Allah y de que nosotros somos meros administradores. Es decir, por ejemplo, Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, "Anfiqu min malillahi alladhi atakum". Es decir, den o gasten de aquellos bienes que Allah les ha dado. Es decir, lo que tienes, el concepto de este versículo es, den de aquello que Allah les ha dado. Es decir, cuando vayan a dar, no piensen que lo que tienen es de ustedes, sino que piensen que esto que tengo, en realidad lo tengo porque Allah me lo ha dado. Es decir, y por lo tanto, como Él me lo ha dado, le debo agradecimiento y por lo tanto voy a invertir en aquellas cosas que sé que a Él le gustan y le agradan. Pero Allah nos llama a trabajar eso en nuestro interior, de que en realidad nosotros no somos los dueños reales de las cosas, sino que el dueño real es Allah. Y que nosotros somos meros administradores. Y por eso Allah Azza wa Jalla utiliza la palabra jalifa, cuando dice voy a poner en la tierra un jalifa, y bueno, la traducción, tiene muchas traducciones, pero hay un versículo que explica un poquito mejor este concepto y dice, "Anfiqu mimma ja'alna mustakhlafina fi", es decir, den de aquello que yo les he puesto bajo vuestra administración. El mustakhlaf es aquella persona que Allah ha puesto, es la persona que ha sido puesta como a administrar algo. Quien ha sido puesto a administrar no es dueño en realidad. ¿Tiene responsabilidad sobre esos bienes? Claro, el administrador tiene responsabilidad sobre lo que está administrando, pero en realidad no es el dueño real. Hay un dueño y él lo está administrando, está cumpliendo con un labor, con un trabajo, algo que está bajo su cuidado, pero él no es el dueño real.
Sin embargo, en este versículo, el versículo que nosotros estamos analizando, Allah Azza wa Jal dice, "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum". Dice, el ejemplo de aquellos que contribuyen con su dinero. Porque Allah Azza wa Jal quiere que en este momento, en el momento que vamos a dar sadaqa, nosotros trabajemos eso dentro de nosotros. Es decir, esto que yo tengo, de lo que yo me siento dueño, de lo que sé que está bajo mi administración y tengo que compartir. Es decir, lo que es trabajar la avaricia dentro de uno, el de querer acumulación, acumular más y tener todo para mí. Allah Azza wa Jal dice, el ejemplo de aquellos que contribuyen con su dinero, con el que es de ellos. Es decir, con el que tienen responsabilidad. Entonces Allah Azza wa Jal dice el ejemplo de aquellos que contribuyen con su dinero por la causa de Allah. Entonces es el primer concepto que digamos, trata este versículo es este concepto, bueno, finalmente lo que tenemos de quién es. Lo que tenemos es de Allah, nosotros somos administradores, pero está bajo nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, vamos a ser preguntados de qué manera invertimos o gastamos lo que Allah Azza wa Jal ha puesto bajo nuestra administración. El segundo concepto es muy interesante que tiene este versículo es cuando dice كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ. Es como el ejemplo o la parábola de un grano que produce 7 espigas. Cada espiga tiene o contiene 100 granos. Es decir, un concepto que empieza a trabajar este versículo es el concepto de que la caridad eh, es algo que no solamente me beneficia a mí, es algo que en el idioma árabe se llama yata'adda, es decir, eh, es transitivo. No solamente me beneficia a mí, sino que beneficia a otras personas. Sería como, por ejemplo, cuando yo hago el salá, el único beneficiario del salá, de hacer la oración, soy yo. Cuando me siento y hago dhikr, recuerdo a Allah, hago alguna súplica. El beneficiario de ese dhikr, de ese acto de adoración, soy yo. La lectura del Corán, cuando me pongo a leer Corán, el que obtiene hasanat por esa lectura del Sagrado Corán, soy yo. Es decir, es la misma persona. Pero cuando doy caridad, y por eso la importancia de la caridad, es que, claro que yo me beneficio de dar caridad y obtengo mi recompensa, pero hay alguien más que se beneficia. Y por eso es que se multiplica tanto la recompensa. Y, digamos, otro de los conceptos que tiene, digamos, la profundidad que tiene esta parte del versículo que habla de la multiplicación, es que si nosotros nos ponemos a pensar en esta parábola, en este ejemplo, no solamente vemos que lo que Allah nos está diciendo es que la caridad no solamente me beneficio yo, sino que beneficio a otros, sino que el ejemplo de una semilla es un ejemplo de algo que nosotros no tenemos la capacidad de controlar o medir ni saber de forma previa cuántas personas se van a beneficiar. ¿Por qué limitarlo a personas? ¿Cuántos beneficiarios va a haber de esta caridad que voy a hacer, de esta semilla que voy a plantar? Es decir, Allah Azza wa Jal quiere que tengamos esa imagen. Una tierra, una semilla que es plantada, una planta que sale, y luego de esa sola semilla salen espigas. Y cada espiga tiene, Allah Azza wa Jal dice, 700 semillas. Entonces, de esa primera planta, ¿cuántas personas se van a beneficiar?
No lo sabemos. Pero hay digamos, es potencial, es decir, es posible que de esa primera planta salgan 700 plantas. Porque supongamos que de esa primera planta nadie come, caen las 700 semillas, todas brotan. De esa primera planta salen 700. De esas 700, de cada una de ellas sale 700. Ni sé de qué número estamos hablando. Y entonces es como que Allah Azza wa Jal nos está diciendo, de una semilla que ustedes planten, puede ser que se beneficien generaciones. Y ustedes plantan esa semilla, como hay otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que uno plante árboles porque cualquier persona que se beneficie de su sombra o de comer sus frutos, dice, o hasta cualquier animal que se beneficie de sus frutos, son caridades que ingresan en tu favor, a tu cuenta. Y uno no tuvo la intención de que cuántos pájaros iban a comer, o de cuántas personas iban a comer, o de qué manera se iban a beneficiar las personas, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que uno plante una semilla y lo primero que viene es alimento, pero ¿y la sombra? ¿Qué tan importante es la sombra? Y en esta época nosotros sabemos lo importantes que son los árboles, porque los árboles no solamente nos dan alimento, los árboles también nos dan oxígeno, los árboles también nos dan sombra, los árboles también absorben muchísima agua, por lo cual en momentos en los que hay muchas lluvias, no hay desplazamiento de tierras, no hay inundaciones. ¿Por qué? Porque están los árboles. Y ni hablar de todo lo que purifican el aire y producen el aire que nosotros respiramos. Recuerdo alguna vez leer uno de estos memes cómicos que salen en las redes sociales que decía que menos mal que los árboles solamente producen el oxígeno que nosotros respiramos, porque si ellos produjeran wifi, seguramente habría un montón de personas plantando árboles por todos lados para que haya wifi por todas partes. Pero como solamente producen el aire que respiramos, entonces la gente no le da importancia y no planta árboles. Entonces, en este hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam entendemos eh, hemos, es eso de ser transitivo, eso de hacer algo por el otro y que yo en realidad no tengo forma de controlar ni de saber. Y es hacer una acción por la cual puedo estar recibiendo beneficios, recompensas que se anotan para mí eh, generación tras generación, tras generación, tras generación. Y yo lo que hice fue sembrar una semilla. Es decir, este versículo del Sagrado Corán nos lleva a ese concepto, al concepto de no pienses que puedes de alguna manera controlar o saber exactamente cuál va a ser el beneficio de lo que vas a hacer, porque puede ser muchísimo mayor de lo que tú imaginas. Y Allah Azza wa Jal comienza en el versículo poniendo ese ejemplo, esa parábola tan pequeña, como diciendo, de una semilla salen 7 espigas. 1 a 7 es un número pequeño, similar. Dice, y dentro de cada uno de esas 7 espigas, que es un número cercano a 1, dice, hay 100. Es decir, explota el número. No sabemos. Y por eso hay un hadith del profeta Sallallahu que habla sobre la continuidad de las buenas obras y sobre estar siempre dispuesto a hacer buenas obras. Y dice, si ves que por allí viene el fin del mundo y tienes una semilla en la mano, todavía plántala. Porque no sabes. Es decir, que las cosas difíciles que estén afuera, por más difíciles que estén afuera, no te impidan seguir haciendo el bien. Tú haces el bien, siempre, sin calcular demasiado el beneficio. Porque, digamos, este versículo que nos habla es que tú posiblemente plantaste una semilla y te esté dando recompensas durante muchísimas generaciones. Otro concepto muy importante que nosotros rescatamos de esta parábola es el concepto de ser cuidadoso cuando vamos a dar una caridad. En el sentido de estudiar
esa caridad, de cuidar la caridad que damos. Porque todos entendemos que plantar un árbol o plantar una planta, en este caso plantar una semilla y que de ahí salga una planta, eh, digamos, no es algo sencillo, no es que uno va caminando por la calle, tira una semilla y de ahí sale un árbol, no. Es decir, el ejemplo que Allah Azza wa Jalla le está dando es como el ejemplo del granjero, del que siembra, ¿sí? Del agricultor. Y todos sabemos, de alguna manera, lo ingrato que es el trabajo del agricultor, es decir, es un trabajo de sol a sol. Hay que elegir la tierra. Uno no planta en cualquier lado. Si es una superficie completamente rocosa, pues uno no va a plantar ahí. Eh, uno elige el suelo, trabaja el suelo, es decir, tiene que trabajar la tierra antes de sembrar. Tiene que mirar la época del año, porque no en todas las épocas del año crecen las mismas plantas. Hay plantas que son para frío, otras que son para calor. Luego de que la ha plantado, tiene que cuidarla. No es que el agricultor pone sus semillas y se va. Tiene que poner espantapájaros, tiene que cuidarla de las plagas, tiene que regarla, tiene que nutrirla, también tiene que llevarle nutrientes. Tiene que hacer un cerco, tiene que cuidarla. Y cuando está lista, tiene que cosecharla. ¿Sí? Entonces, cuando Allah Azza wa Jal, por eso digo que las parábolas tienen esa capacidad de muy pocas palabras dar muchísimos significados. Entonces Allah dice, el ejemplo de los que dan, de los que comparten, de los que dan caridad, es como el ejemplo de quien planta o quien siembra. Entonces, entendemos de aquí de que todo, digamos, todo este estudio y este trabajo que se hace sobre la planta, también se hace sobre la caridad. Es decir, la caridad no es salir a la calle, agarrar unos billetes y tirarla para arriba, que lo agarre quien lo agarre. No. Es decir, el concepto que Allah Azza wa Jalla nos trata de dar es que tenemos que investigar antes de dar una caridad. ¿La persona que nos está pidiendo realmente merece o es un pedigüeño, un pedidor? ¿Sí? Y es su negocio, su trabajo, pedir. ¿Qué organizaciones a las que queremos donar realmente hacen su trabajo? Realmente se preocupan en que las cosas, en que lo que vayamos a donar, así sea, por ejemplo, ropa o alimentos, realmente la hacen llegar a las personas necesitadas. O son como otras organizaciones que funcionan como organización simplemente para recibir donaciones y mantener el funcionamiento de la organización y darles empleados, darle sueldos a los empleados, y en realidad el impacto que tienen es muy poco. Y una vez que hemos donado a una organización, ir y supervisar, ir y mirar, o si hemos donado para una causa específica, ir y ver, yo doné dinero para esta causa, impresión de este libro, o construcción de esta mezquita, o qué se ha hecho. ¿Sí? Es decir, si donamos para un orfanato o para un asilo de ancianos, ir y visitar. ¿Sí? O si donamos para el mantenimiento de una mezquita también. Es decir, es como que el concepto no es simplemente dar el dinero y ya está, sino hacer un estudio previo y una vez que uno ha donado, estar como pendiente, cuidadoso de la donación que ha hecho. Y los sabios mencionan en este punto en particular, dice, una de las cosas que más nutre o da vida a una donación es la sinceridad en la intención. Eh, es como el agua y la luz del sol. Mantener siempre, es decir, tener o trabajar la intención antes de dar la caridad, para estar completamente seguro que no lo estamos dando para aparentar o presumir delante de nadie y que eso se mantenga en el tiempo. Porque uno de los errores que cometen algunas personas es que dan la caridad de forma honesta y sincera, pero con el transcurso del tiempo esa intención sincera se transforma
y quieren aparentar con ella, y al querer aparentar con ella, destruyen la buena obra que habían hecho. O como está también explicado en el Sagrado Corán, aquellas personas que dan una ayuda a una persona y luego se lo echan en la cara, se lo enrostran de mala manera, lo humillan porque en algún momento lo ayudaron. Y Allah Azza wa Jal dice, y el profeta Sallallahu también, de que quien hace eso arruina su caridad. Su caridad ya no le sirve, porque en realidad no lo hizo sinceramente por Allah, sino que estaba esperando la oportunidad de ponérselo en la cara. Y por eso es que Allah Azza wa Jal, cuando elogia a los compañeros del profeta, a los que fueron los ansar, los que recibieron a los muhajirin, dice, "Man uridu minkum jaza'an wala shukura". Dice, no queremos que nos den nada a cambio, ni siquiera su agradecimiento a cambio de lo que les estamos dando. Lo que le damos, de Allah solamente esperamos recompensa. De ustedes, que me devuelva el favor. No, te estoy ayudando solo para complacer a Allah, esperando que me des las gracias. Si me das las gracias, alhamdulillah. Y si no me las das, alhamdulillah, porque no lo hice esperando tus gracias, tu agradecimiento, sino que lo hice esperando que Allah Azza wa Jal reconozca lo que hice y me recompense por ello. Es decir, claro, eso ya es como lo más puro del estado con respecto al compartir, a la caridad. No estar esperando nada de la otra persona. Porque uno puede dar sinceramente por Allah y en algún lugar estar esperando el reconocimiento de esa persona. O que en algún momento, como dice, una mano ayuda a la otra. Hoy te ayudo yo y mañana me ayudas tú. Pero en realidad es como adelantar un favor esperando que me hagas un favor. Pero la caridad de forma más pura es como cuando por eso que el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice que la mejor caridad es aquella que se da en la cual la izquierda no sabe lo que dio la derecha. Es decir, es tan privada, tan íntima, que la persona que la recibe no sabe quién la dio. Estaba necesitando algo y lo encontró en la puerta de su casa. Le hacía falta un dinero y apareció una transferencia en su cuenta. Y es anónima, no sabe. O le hacen llegar algo y dice, ¿pero quién me lo mandó? ¿Quién fue? No me autorizó a decirlo. O como cuando viene una ayuda, una donación de la mezquita y dice, ¿pero quién fue el que me lo dio? Las personas donan a la mezquita de forma anónima. No quieren que la gente sepa su nombre. Porque eso es lo que hace, da este concepto. Y este concepto está inmerso dentro de lo que es la enseñanza de este versículo. Otro concepto que trae implícito esta parábola es la multiplicación. Pero que esa multiplicación está bajo la voluntad de Allah. No es digamos, hoy en día se usa la multiplicación cósmica como si fuera una regla, ¿sí? Quien da uno recibe dos. No. Allah Azza wa Jal es quien sabe lo que hay dentro de cada uno. Por eso termina diciendo, Wallahu wasi'un alim. Allah es generoso, amplio. Dice, y alim, ¿por qué? Porque Allah sabe lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Entonces, pueden ser la misma donación de $1000. Sin embargo, una persona le dio honesta y sincera y trabajado con un trabajo interno en su interior, en su intención, y otra persona dio lo que le sobraba y está esperando a ver cómo recibe una devolución de favor por esa donación. No es lo mismo. Allah alim. Allah sabe lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Pero esta parábola tiene el significado de la multiplicación. Y que esa multiplicación no es automática, sino que depende de la voluntad de Allah, quien es generoso primero y conoce después. Es decir, porque si Allah Azza wa Jalla hubiera dicho que es Alim primero, enseguida nos sentiríamos como con miedo,
y Allah sabe todo lo que yo tengo en mi interior. Quién sabe si lo di de forma honesta, quizás Allah no lo acepte, pero Allah Azza wa Jal, para quitarnos ese miedo, empieza primero diciendo, Allah wasa, es decir, Allah es generoso, Allah pasa por encima de muchas cosas, Allah es vasto, Allah da, ¿sí? Como, sí, llena de esperanza, pero Allah sabe. Es decir, no olvides de purificar tu intención, de mirar dentro de tu corazón. ¿Mm? Pero, digamos, el concepto de la multiplicación es un concepto que Allah Azza wa Jal quiere que tengamos muy presente en lo que es el concepto de la caridad. Y por eso dice, una semilla se transforma en 7 espigas. Y 7 espigas se transforma, cada una de ellas tiene 100, es decir, hay, de una se llega a 700. Y por eso que el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que las buenas obras se multiplican entre 10 y 700 y Allah le da. Y en el hadith que habla sobre el ayuno, dice, excepto el ayuno, que Allah lo multiplica cuando Él quiere, es decir, el ayuno sale de esa regla. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el mínimo que uno recibe de dar uno? El mínimo es 10. Pero hay hasta un máximo de 700. ¿De qué depende eso entre 10 y 700 que uno va a recibir por cada una que haya dado? De muchos factores. La intención, por ejemplo, la purificación de la intención es uno. La honestidad es otro. ¿Qué estamos dando? Es decir, Allah Azza wa Jalla, por ejemplo, nos dice, no den de aquellas cosas que no aceptarían para ustedes mismos. Es decir, estoy dando lo que me sobra, estoy dando algo que ya está roto para mí, entonces lo regalo. Está inservible para mí, entonces se lo regalo a otra persona. Eh, o estoy dando, por ejemplo, de algo que realmente amo. Como, por dar un ejemplo, eh, dos personas dan una caridad de $10. Una de ellas es un multimillonario y da una caridad de $10. Y la otra persona es una persona de clase trabajadora, media baja, ¿sí? Una clase media baja, una persona pobre. Y esos $10 representan quizás una parte importante de su ingreso. Allah Azza wa Jal dice, وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Dice, no van a alcanzar la piedad verdadera hasta que den de aquello que aman. ¿Sí? Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo también en un hadith que la mejor caridad es aquella que se da cuando todavía se teme la pobreza. Es decir, no estoy dando lo que me sobra, no estoy dando lo que está roto para mí, sino que estoy dando lo que realmente es valioso para mí. Entonces, dos personas han dado $10. Para uno que es multimillonario no es absolutamente nada. Pero para el otro que es pobre, esos $10 son mucho. Entonces, por supuesto que ambos van a recibir su recompensa, pero quizás uno lo reciba multiplicado por 10 y el otro lo reciba multiplicado por 700. Y Allah es el Alim, es decir, con esto no estoy queriendo decir de que siempre los pobres llevan más recompensa que los ricos, no. Eso depende de muchos factores. A veces puede ser que la caridad pequeña de un rico sea más sincera que una caridad de un pobre. Digamos, ese tipo de cosas no están ligadas a cuánto dinero uno tiene. Pero hay muchos factores que determinan esto. El yaqín, la certeza, también es uno de ellos. Hay una historia durante el califato de Abu Bakr as-Siddiq, en la cual hubo una sequía. Azotó a la ciudad de Medina una sequía muy fuerte. Meses antes de esta sequía, Uthman bin Affan, que era una persona, uno de los sahabas muy rico, siempre había sido muy rico, eh, había mandado una caravana de 100 camellos a Siria. Las caravanas se demoran meses en llegar
en hacer los negocios y otra cantidad de meses en volver. En ese interín, durante ese lapso de tiempo, azota a Medina una sequía muy grande. Y Abu Bakr as-Siddiq, todas las personas venían y se quejaban, y Abu Bakr as-Siddiq dice, mañana va a llegar una ayuda de Allah, inshallah. Al otro día, llega y aparece en el horizonte la caravana de Uthman bin Affan. 100 camellos cargados desde Siria con todo, todos los alimentos, todo, o sea, todo lo que necesitaban, que estaba haciendo falta, había escasez a causa de la sequía, lo traía esa caravana. Y entonces, digamos, los comerciantes ricos de Medina se van inmediatamente a donde Uthman y con un pensamiento de escasez y de acaparamiento, le dicen, te ofrecemos el 20% más de lo que vale la caravana. Te la compramos toda al precio y te ofrecemos un 20% más. Por cada 10, 12. ¿Veis? Y Uthman les dice, me han ofrecido más. Entonces los comerciantes que querían, digamos, tener todo para poder venderlo al precio que ellos querían, porque había escasez, le dicen, te ofrecemos 50% más. Es decir, por cada 10, 15. Así es el hadith, la narración. Y Uthman les dice, hay alguien que me ofreció más. Y ellos le dicen, te ofrecemos el doble. Y Uthman dice, hay alguien que me ofreció más. Y los comerciantes ya le dicen, es imposible. Nosotros somos los comerciantes ricos de Medina. ¿Quién te puede ofrecer más que el doble? Ya no sería negocio. Y entonces él dice, ciertamente Allah me ha ofrecido mucho más. Es decir, por cada uno 10. Es decir, lo que sería el 1000%. ¿Sí? Y hasta 700 veces. Entonces así en el público dice, Señor mío, le entrego a los pobres y los necesitados de Medina sin esperar nada, sino tu recompensa. Es decir, la certeza, esa era, digamos, la oportunidad de él de hacer un tremendo negocio. Y sin embargo, él pensó más en la recompensa de Allah que en su beneficio. Y esto es, digamos, otro concepto muy interesante que trae este versículo del Sagrado Corán, que de alguna manera es una introducción a esta historia de Uthman bin Affan, porque significa que cuanto más damos, más recibimos. Porque algo increíble de esta historia de Uthman, o sea que 100 camellos, ¿sí? Es como si dijeran, bueno, 100 camiones llenos de comida dio en caridad. Lo dio todo, incluido los camellos. ¿Sí? Lo dio todo en caridad. El profeta sallallahu alaihi wasallam hay una frase, un hadith en el cual dice, manaqasat malun min sadaqa. Es decir, tus bienes, tu riqueza nunca va a disminuir a causa de la caridad. Es decir, que uno tiene que tener la certeza de que cuando da, Allah Azza wa Jal te va a dar más. Siempre esta multiplicación significa de que cuanto más das, más vas a recibir. Y que siempre que des, sinceramente, vas a recibir más. No hay posibilidad de que sea distinto. Y por eso es que uno puede ver que las personas que donan siempre están donando. Y que las personas que donan siempre tienen abundancia. Y siempre tienen riqueza. Porque ellos se dan cuenta de que no van a esperar a hacer riqueza para dar, para donar, para compartir, sino que empiezan a compartir de lo que Allah les da. Y ese compartir es el que trae la barca que multiplica cada vez más lo que ellos tienen. Siempre que damos, tenemos más. Y hay un hadiz hermoso del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre eso. Porque en este hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que cuando uno da algo en caridad,
Dice, incluso del valor de un dátil, o puede ser de un bocado, es decir, un pedazo de pan, siempre que haya sido obtenido de forma lícita, Allah Azza wa Jal lo acepta, lo toma con su diestra, dice el hadiz. Dice, y como que Allah lo nutre, ¿sí? Allah lo hace crecer. Eh, y, y lo hace crecer tanto que, dice, con el mismo amor que si uno de ustedes, y está hablando de una persona, el profeta le está hablando a personas que están acostumbrados a tener animales, ¿sí? Camellos, vacas, le dice, o caballos, le dice, de la misma, Allah alimenta o nutre o hace crecer ese pequeño pedazo de pan o de dátil que se ha dado en caridad, como ustedes cuando tienen un animal recién nacido, ¿sí? Un potro es la palabra que mencioné, es decir, un caballito recién nacido. ¿Cómo lo van a cuidar sabiendo que va a ser, además, un bien muy valioso? Lo cuidan con amor, pero a la vez sabiendo que va a ser algo muy valioso en el futuro. Dice, con ese mismo amor y cuidado, Allah Azza wa Jal nutre y hace crecer cada una de las caridades de ustedes, hasta que el día del juicio encuentren esa caridad como el tamaño de la montaña de Uhud. Dieron un bocado así, un pedazo de pan, un dátil, y encuentran algo del tamaño de la montaña de Uhud, que es una montaña que tiene 2 o 3 kilómetros de largo. Es decir, así es como Allah Azza wa Jal multiplica. Entonces, la caridad multiplica. Ahora, el concepto que nos da esta parábola también es que muchas personas entienden mal de que dan $1 de caridad hoy y están mañana esperando los 7 o los $700, o los 10 o los $700 de dónde está la recompensa, dónde está la multiplicación. Dice, Allah Azza wa Jal primero dice, Allah yudha'ifu liman yasha. Allah le multiplica a quien quiere. Pero además el ejemplo de la parábola es muy, muy importante porque el agricultor no planta la semilla y se queda parado al lado de la semilla a ver cómo crece mañana el árbol. El crecimiento de la semilla lleva su tiempo. Es decir, hay que tener paciencia. Uno tiene que dar, tiene que sembrar y tiene que cuidarlo, como dijimos, dar lo que uno tiene que dar. Pero ¿cuándo va a dar frutos ese árbol? Hay plantas que dan frutos muy rápido y otros árboles que se demoran mucho. Entonces, el concepto de esta parábola también es que Allah Azza wa Jal multiplica, no cabe duda. Ahora, ¿cuándo, cómo y dónde? Es algo que Allah Azza wa Jal ya'lam. Allah es el alim, Allah es el que sabe cuándo es que va a llegar. Entonces, por eso entender este versículo del Sagrado Corán, 261, nos ayuda a través del análisis de esta parábola a entender muchos conceptos que están relacionados con el concepto de la sadaqa, que es la caridad, la limosna, el compartir, el dar. ¿Sí? Quiero Allah Azza wa Jal que todo esto nos ayude a aumentar nuestro conocimiento y a través de nuestro conocimiento nuestro obrar. Y que también esto, cada vez que vayamos a dar y a compartir, tengamos estas certezas y estos conocimientos que nos aporten dulzura en el conocimiento y en la fe en el momento que hacemos las buenas acciones. Barakallahu fikum por estar y nos encontramos próximamente, inshallah, en otra clase de interpretación, análisis del Sagrado Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.